Hola, buen día. Bueno, siguiendo con los teóricos de la parte genital, ahora vamos a hablar sobre el aparato genital femenino. Está compuesto por órganos genitales internos y órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales internos tenemos los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina, y dentro de los órganos genitales externos está la vulva y los órganos anexos. Empezando por el ovario es un órgano par, hay dos ovarios generalmente situados, a veces por algunas malformaciones puede haber uno solo. Están situados en la pelvis menor, por debajo del estrecho superior pelviano, por delante y a los lados del recto, y por detrás del ligamento ancho del útero. A veces, después de varios embarazos, el ovario puede descender. Tiene forma ovoide, más o menos mide entre 2,5 a 4,5 centímetros, con un espesor de 0,5 a 1 centímetro, y generalmente tiene color blanco rosado. Tiene una cara lateral, una cara medial, un borde libre, que es el borde posterior, y un borde mesovárico, que es el borde anterior. Dos extremidades, una tubárica superior y una uterina inferior. En la vista anterosuperior vemos como el ovario está por detrás y por debajo de las trompas, ¿sí? A los costados del recto y a los lados del útero. Los medios de fijación del ovario van a estar compuestos por el ligamento suspensorio del ovario, el mesosalpinx, el ligamento propio del ovario y el mesovario. El ligamento suspensorio del ovario es el más eficaz, es el que va a fijar más fuertemente el ovario, va a fijar a la fosa ilíaca por arriba y por detrás del ovario. Llega hasta la extremidad tubárica del ovario y se fija en el infundíbulo de la trompa y en el peritoneo del ligamento ancho, y quedan unidos al estrecho superior de la pelvis a través de este ligamento. Este es el ligamento propio del ovario, ¿sí? Que bien fija fuertemente al ovario hacia el cuerpo del útero. Y está el ligamento suspensorio del ovario, que va a contener a los vasos genitales o vasos ováricos. El mesosalpinx se extiende desde el borde mesovárico anterior al infundíbulo de la trompa uterina y asegura un contacto íntimo eh, entre la trompa y el ovario, ¿sí? Este es el mesosalpinx. Y es un ligamento de captación más que de sostén. El ligamento propio del ovario, como vimos recién, une al borde anterior del ovario con el ángulo del útero y se inserta por detrás y por encima de la trompa uterina. Está tapizado por peritoneo de la hoja posterior del ligamento ancho y asegura la orientación del ovario y lo hace solidario al útero. Este es el ligamento propio del ovario, ¿sí? Es el que hace que esté fijo en el útero. Se va a relacionar con la rama ovárica de la arteria uterina. Por último, el mesovario, formado por la hoja parietal posterior del ligamento ancho, con respecto al peritoneo, se detiene alrededor del hilio del ovario y se interrumpe en contacto con el epitelio ovárico siguiendo la línea de Farré-Waldeyer, haciendo que el ovario sea un órgano intraperitoneal no tapizado por peritoneo, y de hecho es el único órgano intraperitoneal no tapizado por peritoneo. En el mesovario se encuentran los vasos y los nervios del ovario. Las relaciones del ovario se va a relacionar en forma directa con la pared de la pelvis menor a la altura de la fosa ovárica, tapizada por el peritoneo y limitada hacia atrás por los vasos ilíacos internos y el uréter, hacia adelante por la inserción parietal del ligamento ancho, hacia arriba o superior los vasos ilíacos externos y por debajo o inferior los vasos umbilicales. El área de esta fosa es atravesada por el nervio obturador. El ovario de la multípara, o sea, de la mujer que ha tenido muchos embarazos, se ubica en la fosa de Claudius, que aquí el ovario se va a relacionar básicamente con los vasos y nervios glúteos. Medialmente el ovario está cubierto por la trompa uterina y el mesosalpinx, el infundíbulo ovario con su fimbria, que va a dar a la cara medial del ovario. Y la glándula queda bastante libre y entra en contacto con las asas desde los intestinos delgados y del colon sigmoide.
como se ve en esta foto. Por delante es el hilio del ovario el que adhiere al ligamento ancho, al mesovario, y el peritoneo se detiene en el borde del mesovario, como dijimos, en la línea de Farré-Waldeyer. Atrás el ovario está libre, delante del recto y del fondo del saco recto uterino o fondo del saco de Douglas. Por encima o superior, la extremidad tubárica está próxima al estrecho superior y también se relaciona con el colon sigmoide a la izquierda y el apéndice a la derecha. La arteria ovárica es la que se origina de la aorta abdominal. Acuérdense de la arteria gonadal, que del lado derecho y del lado izquierdo van a ser ramas de la arteria aorta. Las ramas ováricas también van a dar, van a ser ramas de de las arterias tubováricas, son las ramas ováricas de la arteria uterina. Y, y estas se van a unir formando como un arco arterial. Entonces tenemos la rama de la arteria uterina, la rama ovárica, ¿sí? Que se va a unir con la rama de los vasos ováricos y van a dar las ramas a las fimbrias y al ovario propiamente dicho. Además tenemos la vena, que es la vena tubárica, la vena ovárica, que va a desembocar en la vena uterina, y además vamos a tener la vena gonadal, que va a desembocar del lado izquierdo a nivel de la vena renal izquierda y del lado derecho directamente a la vena cava inferior. Estas venas van a formar una red compleja con médulas en espiral, que es un pseudoplexo, con dos sistemas colectores, el colector útero-ovárico, drenado a las venas uterinas, y el plexo pampiforme, son numerosas venas ováricas anastomosadas que, como dijimos recién, van a desembocar como venas gonadales, dos de cada lado, en el lado izquierdo a la vena renal y en el lado derecho a la vena cava inferior. Los nervios del ovario acompañan a la arteria ovárica y forman un plexo parietal denso, que es el plexo ovárico. Va a haber nervios vasomotores y nervios sensitivos. Pasamos entonces a la trompa de Falopio. Es un conducto bilateral, va de la extremidad tuvárica del ovario hasta el cuerno del útero, tiene una forma de cilindro hueco con un extremo dilatado y es un conducto muscular que conduce al ovocito desde la fimbria hasta la cavidad uterina. Esto durante el periodo menstrual. Mide de 10 a 12 centímetros y tiene un infundíbulo, una ampolla, un istmo y una porción uterina o intramural. Acá tenemos entonces la porción intramural uterina, el istmo, la ampolla y el infundíbulo, que es donde van a estar las fimbrias ováricas. El infundíbulo, que es el extremo lateral de la trompa, forma de embudo, es móvil, su pared externa está tapizada de peritoneo y las fimbrias están orientadas hacia la cara medial del ovario y flotan libremente en la cavidad peritoneal. La fimbria más larga y desarrollada se une con el ovario y se llama fimbria ovárica. La cara medial del infundíbulo está tapizada por mucosa desprovista de peritoneo. En cambio, el fondo del infundíbulo se comunica con la trompa uterina por el orificio abdominal de la trompa uterina. La ampolla es la porción localizada entre el infundíbulo y el istmo, son los 2/3 laterales de la trompa, es la porción más larga de la trompa y ahí es donde se produce la fecundación del ovocito secundario. El istmo es el tercio medial de la trompa, es la parte menos móvil, se ubica entre la salida del ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Y la porción uterina intramural es intraparietal, está alojada en el espesor de la pared del útero, atraviesa el miometrio y se abre en el ángulo superior de cavidad uterina mediante el orificio uterino de la trompa, cuyo diámetro es más o menos de 1 milímetro. Es esta porción intramural dentro del cuerpo del útero. Los vasos y nervios de la trompa son dos arterias con dos orígenes, una superolateral, ramas tubáricas de la arteria ovárica, y otra medial, que es la rama tubárica de la arteria uterina. A veces la arteria tubaria media es rama de la arteria uterina y estas diferentes arterias se unen en el mesosalpinx, a este nivel, para formar un arco tubario, ¿sí?
de la arteria ovárica y la rama de la arteria uterina. Este arco se une a la arteria ovárica y uterina. Las venas originadas de las redes capilares de las capas muscular y mucosa se dirigen hacia el mesosalpinx y allí se disponen en plexo, se dividen en dos corrientes, el medial, que va a drenar en la arteria uterina, y el lateral en la arteria ovárica, como dijimos, del lado izquierdo a la vena renal y del lado derecho a la vena cava. Los nervios son de la inervación simpática a través de los nervios esplácnicos de la pelvis y la inervación parasimpática, los nervios esplácnicos de la pelvis y la simpática a través del plexo útero-vaginal. El útero es un órgano en forma de cono aplanado de atrás hacia adelante, más o menos en las mujeres nulíparas miden entre 6 a 7 centímetros de longitud, 4 de ancho y pesa 50 gramos. En cambio, en las pacientes multíparas va a ser de 7 a 8 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho y pesan aproximadamente 70 gramos. Está ubicado en la cavidad pelviana y va a tener una pared, ahora vamos a ver, y muy importante, el cuello del útero. En su parte superior se encuentra el cuerpo del útero, parte intermedia el istmo, y su parte inferior el cuello uterino. Es un órgano muscular hueco, cuya cavidad está tapizada por mucosa, destinado a recibir el huevo fecundado, a albergar el feto durante la gestación y a expulsarlo durante el parto. Entonces tenemos el cuerpo, el istmo y el cuello uterino. El cuerpo tiene una cara vesical, que es la cara anterior, una cara intestinal, que es la cara posterior, el fondo del útero, que es la parte más ancha, y dos bordes laterales seguidos por los vasos y nervios del útero, que son las arterias y venas uterinas. En el istmo del útero está entre el cuerpo y el cuello, tiene 1 centímetro de longitud y es la parte más estrecha del útero. Por último, el cuello tiene una forma de cono de 8 a 12 milímetros de largo, de 2 a 5 centímetros de ancho. En su vértice está el orificio externo del útero, donde se inserta la vagina al contorno del cuello, que es la porción supravaginal. O sea, el límite superior de esta porción es el orificio anatómico interno del útero, lo que lo separa del istmo. El cuello está separado de las paredes vaginales por los fondos de saco vaginales, que son estos que están acá. El útero está situado en el centro de la pelvis, de la cavidad pelviana. El cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior y el cuello del útero en la hemipelvis posterior. Está interpuesto entre el recto y la vagina y el útero está normalmente inclinado hacia adelante en anteversión y anteflexión o anteversoflexión. Estas son las variaciones de acuerdo a la edad. Fíjense en un recién nacido, a los 4 años, en la pubertad. Esta ya es en la parte adulta en pacientes nulíparas, en la parte adulta ya en pacientes postparto y en la etapa adulta en la posmenopausia. Configuración interna. Se comunica por debajo con la vagina y a los lados con las trompas uterinas a través del orificio uterino de la trompa. Y su cuerpo, su pared, está formado por 3 capas. La mucosa, la muscular o miometrio y la serosa o perimetrio, que es lo que rodea al miometrio. Los medios de fijación son el peritoneo, los ligamentos redondos, ligamento recto uterino, la inserción vaginal y el piso pelviano. El ligamento redondo va a amarrar o atar al útero en la pared abdominal anterior, se fija en el tejido adiposo y en la dermis del monte pubiano o del pubis, en el pubis y en la fascia del músculo pectíneo. Por ahí, por este ligamento va a correr la arteria epigástrica inferior, que es la arteria del ligamento redondo. El ligamento recto uterino o uterosacro une el istmo del útero a la cara anterior del sacro. ¿Sí? Es el ligamento recto uterino y es el acceso también hacia el fondo de saco de Douglas. Los ligamentos útero-lumbares son inconstantes y van del istmo a la quinta vértebra lumbar. Los ligamentos vesico-uterinos, cuando existen, dividen el fondo de saco vesico-uterino en fosa paravesical y vesico-uterina mediana.
también son inconstantes, y las inserciones vaginales se implantan en la porción superior de la pared anterior de la vagina. Por último, el piso pelviano hace de hamaca o de soporte y es lo más importante en la estática uterina. La debilidad después del parto favorece al descenso del útero y al prolapso uterino. Acá vemos las porciones del endometrio, miometrio y perimetrio, que son las paredes uterinas, el cuello del útero, el cuerpo del útero con el istmo, ¿eh? Y los ligamentos que van a hacer de sostén o de fijación. Las relaciones del útero van a tener relaciones extravaginales y vaginales. Dentro de las extravaginales, a nivel de su cara anterior, con los órganos intraabdominales, vejiga, separada de ella por el fondo del saco vesicuterino, el istmo en su cara posterior, con la cara posterior de la vejiga y el fondo de la vejiga, o la cara anterior, superior de la vejiga. En su cara posterior, el útero va a tener relación con la cara anterior del recto mediante el fondo del saco recto uterino o fondo del saco de Douglas. Y en sus bordes laterales, el cuerpo va a tener relación arriba con la trompa uterina, el ligamento redondo del útero y con los vasos. Lateral al istmo está la base del ligamento ancho y los parametrios, que van a estar atravesados por el uréter y la arteria uterina. Y por último, las relaciones intravaginales a través del cuello del útero con el orificio cervical externo y está en contacto con la pared posterior de la vagina. La irrigación del útero. De cada lado del útero va a haber una arteria principal, que es la arteria uterina, con dos accesorias. La arteria ovárica, que va a ir a irrigar al ovario y a la trompa, y la arteria del ligamento redondo. La arteria uterina es una rama de la ilíaca interna y va a dar ramas colaterales, la ilíaca interna, destinadas al peritoneo, ureterales, vesicales inferiores, vaginales y helicinas. Y por último va a dar la rama, como rama terminal, la arteria uterina va a dar la rama tubárica, la rama ovárica y la arteria del fondo uterino. La rama ovárica va a venir o derivar de la rama de la aorta abdominal y se va a anastomosar con esta rama ovárica terminal de la uterina, y la arteria del ligamento redondo va a proceder de la arteria epigástrica inferior y también se va a anastomosar con una rama de la arteria uterina. Esto es entonces como desde la hipogástrica o arteria ilíaca interna sale la rama uterina, que se va a anastomosar, va a dar anastomosarse con la vesical superior y con ramas de la arteria ovárica. El drenaje venoso va a ser a través del plexo venoso uterino hacia las venas uterinas, del plexo venoso vaginal, de las venas ováricas a través de la anastomosis entre las venas, las ramas ováricas de la vena uterina y la vena ovárica propiamente dicha, y las venas del ligamento redondo. La inervación parasimpática a nivel de S2, S4 a través de los nervios esplácnicos de la pelvis o plexo de la Target, y la inervación simpática del L1, L2, que es el plexo útero-vaginal o plexo hipogástrico inferior. Los vasos linfáticos del fondo y parte del superior del cuello van a ir a los ganglios lumbares o aórticos, de la parte inferior del cuello a los ganglios ilíacos externos, del cuello a los ganglios ilíacos externos, internos o hipogástricos y sacros, y cerca de la entrada de las trompas de falopio, los ganglios inguinales superficiales. Estos son los ganglios ilíacos externos, los ganglios internos. Acá tenemos los ganglios subturatrices. Y esto va a ser todo el drenaje de la pelvis del útero. ¿Qué es el ligamento ancho del útero? Es una formación peritoneal bilateral que conecta al útero con las paredes de la pelvis menor. Se encuentra orientado como el útero en antiverso flexión y separa la parte rectal de la vesical. Acá vemos el ovario, la trompa y el ligamento con todos sus vasos. Los elementos vasculares del uréter que van por dentro del parametrio junto con la arteria uterina. Lo mismo, el ligamento ancho, que son los pliegues peritoneales, por donde va a pasar el uréter, el ligamento recto uterino y también la arteria uterina. Vagina. Su forma es cilíndrica, aplanada, de adelante hacia atrás, su longitud varía con la edad,
más o menos de 8 centímetros, su pared posterior es la más grande, y va a rodear el cuello uterino y se forma un canal circular o fondo de saco vaginal a través del cuello. ¿Qué función tiene? Es el órgano femenino de la cópula, también es el extremo inferior del conducto del parto y además es el conducto excretorio de los productos de la menstruación. La extremidad inferior se abre en la vulva, en el orificio vaginal, que va a estar reducido por el himen. La extremidad superior contiene el cuello del útero en el fondo del saco vaginal. Se irriga en la parte superior de la vagina por las ramas de la arteria uterina y también por ramas de la arteria rectal media, que es sobre todo la parte posterior de la vagina. La arteria vaginal se origina como 2 o 3 ramas de la arteria hipogástrica, que es la arteria ilíaca interna, y proporciona ramas hacia la pared anterior y posterior de la vagina. Estas ramas se anastomosan y forman 2 troncos longitudinales, que son las arterias ácigos anterior y posterior de la vagina. El drenaje venoso va a ser todas venas tributarias de la vena hipogástrica o ilíaca interna, la inervación parasimpática también por el plexo de la tarsea, a través de los nervios esplácnicos de la pelvis, y la simpática por el plexo útero-vaginal o plexo hipogástrico inferior. Esta es la red anastomótica arterial, que es satélite de la red anastomótica venosa. ¿Qué podemos palpar a través de la vagina? Por delante vamos a poder palpar la uretra, la porción vaginal del cuello uterino, la vejiga y el cuerpo del útero. Por detrás vamos a poder palpar el recto, cualquier masa presente en el fondo del saco de Douglas, y hacia los lados vamos a poder palpar los uréteres, los ligamentos desplazados o aumentados, ganglios linfáticos, ovarios desplazados o aumentados y las trompas de falopio. Los linfáticos de la vagina vamos a tener diferentes superiores a los ganglios ilíacos externos, diferentes medios a los ganglios ilíacos internos y sacros, y diferentes inferiores a los ganglios inguinales. Vamos a hablar un poco ahora, para terminar, de los genitales externos femeninos. Vamos a tener como genital externo la vulva. La vulva es el conjunto de órganos genital externo de la mujer que está situado por debajo de la pared abdominal inferior. Dentro de la vulva vamos a encontrar el monte del pubis, las formaciones labiales, el aparato eréctil o clítoris y los bulbos del vestíbulo, y las glándulas anexas, como son las glándulas de Skene, de Bartolino y de Hugger. El monte pubiano es una saliente redonda situado debajo de la pared abdominal, por debajo de la sínfisis del pubis, y que es generalmente la zona que se cubre de vellos en la pubertad. Está formado básicamente por tejido adiposo. Las formaciones labiales van a estar formadas por dos estructuras: el labio mayor o labios mayores y labios menores. Los labios mayores son pliegues cutáneos. En su cara lateral es muy pigmentada, con pelos separadas del muslo por un surco genitofemoral. Y en la cara medial, en contacto con el lado mayor opuesto, cuando está la vulva cerrada, y si se separan, vamos a encontrar la hendidura vulvar. Quedan unidos por sus extremidades en su unión anterior, que es la comisura anterior de los labios, y la unión posterior, que es la comisura posterior u horquilla vulvar. El labio menor o ninfa es un pliegue cutáneo mucoso que rodea el vestíbulo de la vagina. En su extremidad anterior, antes de llegar al clítoris, forma dos hojas, una posterior o frenillo o capuchón del clítoris, frenillo del clítoris, y la hoja anterior, que es el prepucio o capuchón del clítoris. Las extremidades posteriores se pierden en dos lados, en la cara medial del labio mayor y en la fosa del vestíbulo de la vagina. Acá tenemos un esquema donde vemos los labios mayores, que son los pliegues más externos, los labios menores, que van a formar parte del capuchón del clítoris y parte del frenillo del clítoris, ¿sí? Y después la hendidura vulvar, donde vamos a tener el meato urinario de la uretra y el orificio vaginal, que es el extremo, o el orificio externo vaginal. A sus costados vamos a tener las drenajes de las glándulas de Bartolino, ¿sí? Y las carúnculas ciliares y la horquilla de los labios mayores. Y a los costados de la uretra vamos a tener a las glándulas parauretrales o glándulas de Skene, que en realidad son esbozos embrionarios de la próstata en la mujer. En la hendidura vulvar, aparece cuando se separan los labios mayores. Entonces, separar las piernas, los labios menores cierran el introito vaginal. Esto es una imagen de una mujer de 26 años. El himen
en la mujer virgen es una membrana cuya concavidad se dirige hacia adentro del orificio vaginal, separa en forma parcial los espacios vaginal y vulvar, y hay tres tipos de estructura iminial, que es la semilunar, la anular o el bilabiado. Esta estructura, obviamente, con el comienzo de las relaciones sexuales, pierde la estructura original. Desde el punto de vista de lo que es el aparato eréctil, está formado por el clítoris y los bulbos del vestíbulo. El clítoris es lo homólogo al pene del sexo masculino y es una elevación submucosa por encima del vestíbulo y tiene una extremidad anterior de cuerpos cavernosos adosados entre sí, que es muy parecido a los cuerpos cavernosos en el hombre, que se unen con una crura y a la línea media se unen y forman el clítoris o el glande del clítoris rodeado por el capuchón del clítoris o prepucio del clítoris. Acá lo vemos en su vista frontal y va a tener los músculos bulboesponjosos y isquios cavernosos rodeando estas estructuras de la crura clitoridiana. En este punto existen muchas terminaciones nerviosas que lo convierten en el protagonista de la sexualidad femenina y del estímulo sexual, y por eso va a ser el órgano de erección por excelencia en el sexo femenino. Acá vemos una foto donde vemos toda la estructura vulvar, los labios mayores, los labios menores, con el frenillo de clitoridiano, el clítoris y el capuchón del clítoris, y en la zona vestibular la uretra y el orificio vaginal. Por último, las glándulas anexas son las glándulas de Skene, que son glándulas ureterales y paraureterales próximas al orificio externo de la uretra. Como les digo, estos son las glándulas de Skene, son los esbozos embrionarios de la próstata en la mujer. Las glándulas de Bartolino tienen el tamaño de una almendra, están una a cada lado de la parte posterolateral del orificio vaginal y su conducto excretor desemboca en la base de los labios menores, cercanos al himen. Secretan líquido lubricante a la hora de la relación y del estímulo sexual. La vascularización de esta zona está dada por las arterias pudendas internas, ramas de la ilíaca interna, para el aparato eréctil y la glándula vestibular mayor. Las ramas de la pudenda externa, que son las ramas de los vasos femorales, para las formaciones cutáneas y mucosa de la vulva. Y va a estar inervado por los sistema venoso dorsal profundo, que son los plexos venosos retropúbicos. Acá vemos el drenaje venoso, que es la vena dorsal del clítoris, similar a la vena dorsal del pene, con todo el plexo venoso que es parecido al plexo venoso prevesical o preprostático en el hombre. Los nervios dan una sensibilidad extrema, máximo a nivel del clítoris. El nervio pudendo va a dar un ramo del plexo sacro, perdón, es un ramo del plexo sacro que se origina a nivel de S2 y S4, y a través del nervio dorsal del clítoris y nervios labiales posteriores van a inervar esta zona. Y por último, los nervios vasomotores que acompañan las arterias y irrigan las formaciones eréctiles. Espero que haya sido claro. Es un tema largo porque involucra varias estructuras. Espero que les haya servido.